Hoy día vamos a hablar del libre albedrío. El libre albedrío es un tema que muchas veces se confunde, que muchas veces se tergiversa, y es por eso es que lo vamos a aclarar el día de hoy. Obviamente, como siempre lo digo, siempre yo voy a dar ejemplos bíblicos, pasajes bíblicos, pero siempre hay mucho más en la Biblia, solamente es para direccionarnos. Y también eso nos da como tarea que sigamos buscando nosotros en la Biblia. Así que vamos a ir a la palabra, ¿cierto? Vamos a ir al mensaje. Bien, libre albedrío como concepto, el libre albedrío como concepto es la libre elección de elegir. ¿Explica eso, cierto? Libre albedrío, porque libre albedrío no está literalmente en la Biblia, pero si se lee, uno tiene libre albedrío en todo momento. El libre albedrío es la capacidad que tenemos nosotros para elegir, para tomar decisiones. Ese es el libre albedrío. Ese es el libre albedrío. Bien. Entonces, es la elección de elegir, es la capacidad que tienen los seres humanos de tomar decisiones de forma autónoma y tiene varias aristas. A ver, el ser humano puede tomar decisiones por sí solo, ¿cierto? Y tiene varias aristas, o bien varios puntos, varios conceptos. Por ejemplo, está uno de los puntos, una de las aristas, es una decisión religiosa. También están las religiosas, las aristas éticas, ¿cierto? Por ejemplo, una arista religiosa es basado según lo que tú lees, lo que tú entiendes, según la palabra o según la persona que está hablando de una religión, ¿cierto? De lo que está leyendo, de lo que está entendiendo. Está también una arista ética, que se puede suponer que la persona es responsable de sus acciones, lo dice la palabra, ética. Otra arista es la arista psicológica. Hay aristas también que son jurídicas y también científicas. En todo eso, nosotros tenemos libre albedrío. Nosotros tenemos la capacidad de tomar decisiones de forma autónoma. O sea, nadie puede influir en mí, solamente yo tomo una decisión. Recuerden, esto es un paréntesis. Muchas veces nosotros le echamos la culpa a todo a Satanás en cuanto a los pecados, ¿cierto? A que nuestras caídas, las tentaciones, pero recuerden que Satanás pone el 50%, el otro 50% lo ponemos nosotros, ¿cierto? O sea, la última decisión es nuestra, de nadie más. Y hay tentaciones. Y Satanás nos quiere hacer caer. La última decisión siempre es nuestra. ¿Y cómo vamos a presentarnos ante esa decisión? Según como estemos fortalecidos en la palabra del Señor, según como estemos fortalecidos en el camino que va bajo la voluntad de Dios. Si nosotros no estamos bajo la voluntad de Dios. Ojo, lo hemos dicho siempre en los estudios y también en las prédicas, ¿cierto? De los días domingos en la iglesia. Podemos estar 20 años en la iglesia, pero si no hacemos la voluntad de Dios, es fácil contaminar. Podemos podemos estar leyendo la Biblia de, de tapa a tapa, pero si no la ejecutamos, también estamos al límite también de confundirnos y ser contaminados. Esto es un equilibrio en todos los aspectos. Entonces, cabe recordar, amados hermanos, que nosotros, para empezar, somos seres tripartitos, ¿cierto? Espíritu, alma y cuerpo. Y lo podemos ver en Primera de Tesalonicenses 5:23. El que tiene el pasaje me ayuda y lo lee. Todos pueden De participar. Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 5:23. Amén, pastor. Amén. Ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Amén. Bien. En otras versiones dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Lo mismo que leyó nuestra hermana Lorena, solamente en otra versión. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, es lo que dijimos anteriormente. Somos seres tripartitos. Somos seres tripartitos. Y al ser seres tripartitos, estamos divididos en tres, pero en uno, ¿cierto? Espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es lo que estamos acá, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Que en el alma es donde está la lucha, el alma. Porque ahí se alojan nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras voluntades. Miren, vamos a Marcos 12:30, el libro de Marcos 12:30. Amén. Amén. Marcos dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Amén. Ahora, quiero aclarar una cosa. Cuando yo hablaba del pasaje anterior, espíritu y alma y cuerpo, cuerpo es lo que estamos nosotros tangibles, ¿cierto? Que tenemos huesos, que tenemos arterias, venas, lengua, todo eso, ¿cierto? Pero el espíritu, ¿cierto? Tenemos un espíritu, un soplo, un aliento de vida dentro de nosotros. Es muy distinto al alma. El alma, amados hermanos, el alma es donde se posiciona, como lo dije anteriormente, nuestras voluntades, nuestras emociones y nuestros pensamientos. Y ahí está la lucha, porque ahí está todo eso, ¿cierto? Todo lo que nos involucra, todo lo que nos hace pensar, todo lo que nos hace emocionar, todo lo que hace accionar. Entonces, cuando acá nuestro hermano Steven leyó Marcos 12:30 y dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, este es el principal mandamiento. Entonces, esta cita bíblica, este pasaje bíblico, primeramente viene de las raíces hebreas, ¿cierto? La Shema. ¿Qué es lo que es la Shema? Es una confesión de fe. Y ustedes lo pueden ver en Deuteronomio 6:5, que dice lo mismo, miren, no lo busquen, yo lo voy a buscar. Deuteronomio 6:5 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. La Shema es una confesión de fe. Imagínense, de antaño, ¿cierto? Desde el libro de Deuteronomio, ¿cierto? Que se está hablando de todo esto, esa confesión de fe. Es tan importante la Shema. Y lo corrobora, ¿cierto? Deuteronomio 6:5. Entonces, el uso de varios términos que pertenecen al alma no está acá en Marcos 12:30, porque acá dijimos, amarás a tu Dios, al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y ustedes me dirán, pero si pastor usted dijo que las emociones, los pensamientos, ¿cierto? Y la voluntad están en el alma y acá la repite, aparte de todas las emociones, ¿cierto? No era por repetirlas, no era porque se equivocaron, sino que el uso de varios términos que pertenecen al alma no está dirigido a citar diferentes facultades humanas, sino que a recalcar, amados hermanos, la integridad del tipo de amor que debes tener hacia Dios, para evitar pecar y ser contaminado. Entonces, cuando entendemos, nosotros leemos acá y dice, llamarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu alma, con toda tu alma. ¿Por qué? Porque ahí se radican el corazón, las emociones, los pensamientos, las voluntades en el alma. Entonces, tú tienes que amar a Dios con todo tu ser. Ese es el mandamiento. ¿Por qué? Y acá lo dice, el gran mandamiento. ¿Por qué? Porque si no, estás al límite, estás muy, ¿cómo se puede decir? Estás muy, ¿cómo es la palabra? No débil, pero uno está, Susceptible, ¿cómo? Susceptible, sí. susceptible, Exacto, sí, susceptible. a ser contaminado. Entonces, uno camina en una línea muy delgada, ¿cierto? Entonces, por eso nosotros tenemos que tener esa confesión de fe en nuestro corazón y vivirla. Y entender que nuestra lucha está en los pensamientos, en nuestras emociones, en nuestras voluntades, está en el alma. Por eso que somos seres tripartitos. Por eso que ahora viene el libre albedrío. Esto fue una introducción a lo que queremos hablar. Ahora,
en las aristas psicológicas se puede decir que la mente controla las acciones del cuerpo, en las cuales uno es consciente. O sea, mi mente controla mi cuerpo sabiendo que eso está malo. Siendo yo consciente, muchas veces hago lo malo. Sabiendo que muchas veces eso está malo, igualmente lo hago. Obviamente, ¿por qué? Porque hay una contaminación. Pero, ¿dónde me contaminó? En mis pensamientos. ¿Dónde dejé de luchar? En mis pensamientos, en mis voluntades, en mis emociones. ¿Y dónde se radica eso? En el alma. Miren, vamos al libro de Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7, del 17 al 25. Miren lo que dice el apóstol Pablo. El que tiene, lo lee, me ayuda. Amén, pastor. Amén. Romanos 7. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Amén. Amados, acá dos cosas. Primero, esto lo estaba hablando y lo escribió y lo dictaminó, o sea, y lo dictó el apóstol Pablo. O sea, estamos viendo que un siervo de Dios, eh, eso es para también no tener idolatrías. También cae, también es un ser humano, ¿me entienden? Nosotros somos seres humanos. Obviamente no nos justifiquemos con eso lo que está diciendo, solamente para una enseñanza, amados hermanos, que el apóstol decía, hago lo que no quiero, ¿cierto? En resumidas cuentas, hago lo que no quiero. Todo lo que hay en mí, no, pero mi mente, ¿cierto? Estoy esclavizado del pecado. ¿Por qué? Porque muchas veces también en nuestra imperfección, ¿cierto? En nuestras imperfecciones, muchas veces hacemos lo que no queremos. Muchas veces creemos que estamos haciendo las cosas bien, pero al final las estamos haciendo mal. Entonces, y ojo, que el apóstol Pablo decía una cosa, como dijo nuestra hermana Betsabé, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, ¿a qué es lo que te lleva a tomar malas decisiones? La muerte espiritual. Recuerden, te lleva a la muerte espiritual y cuando tú mueres espiritualmente, te sales del camino del Señor. Es por eso que nosotros nos tenemos que mantener a raya con la voluntad de Dios. Nosotros, nuestra guía es la Biblia, nosotros tenemos que caminar bajo el manual del ser humano que es la Santa Escritura. Entonces, amados hermanos, esto es para todos. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? No soy, hago lo que no entiendo, ¿cierto? Y hago lo que no quiero, lo que aborrezco, eso hago. ¿Por qué? Porque muchas veces dejamos entrar, abrimos puertas en nuestra vida y dejamos entrar a Satanás, dejamos entrar el pecado y nos contamina. Y ojo, lo peor es que somos conscientes de eso. Eh, lo peor es que somos conscientes de eso y ojo, que también hay muchas veces que hay personas que sí son cristianas y lo hacen igual. Porque acá miren en el último versículo que fue el 25, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. O sea, estamos hablando de una persona que conoce a Cristo. Pero ustedes se han puesto a pensar qué pasa con las personas que no conocen a Cristo. Obviamente están totalmente contaminadas. Y a lo mejor luchan en su conciencia, sabiendo que hay cosas malas y cosas buenas, y luchan por
no le llaman pecado, sino que luchan por no hacer cosas malas. Pero aún así están de forma débiles, ¿cierto? Están vulnerables, esa era la palabra, están vulnerables a que el enemigo los manipule de la forma que quiera. ¿Por qué? Porque todavía primeramente no conocen a Cristo. Y segundo, están susceptibles, están vulnerables a la contaminación. Nosotros que somos cristianos también nos podemos contaminar, también estamos vulnerables. ¿Por qué? Porque dejamos puertas abiertas. Muchas veces los cristianos creemos que las sabemos todas, muchas veces los cristianos sabemos que eh, hay arrogancia, soberbia, cuando no debería. Esas son puertas abiertas, pero esas son las decisiones que tomamos nosotros. Esperan un segundo. Ah, mensaje. Bueno, seguimos. Ahí, ¿estamos bien? ¿Se entiende? Sí, Amén, pastor. pastor. Sí, ok. Amén. Bien. Recuerden, así como decía el pasaje en el 7:25, gracias a Dios, doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Por qué? Recordemos que hay una palabra en el libro de Mateo que dice, el espíritu a la verdad quiere, pero la carne es débil. Entonces, siempre lo he dicho, ¿cómo hacemos esa lucha? Tenemos que fortalecer el espíritu contra la carne. ¿Y cómo fortalecemos el espíritu? La bíblica, haciendo la voluntad de Dios, cueste lo que nos cueste, ¿cierto? Ayunando, estar en oración constante, estar adorando, exaltando el nombre del Señor. Pero ¿qué pasa si nosotros damos, nosotros como guerreros, ¿cierto? Damos chance al enemigo, el enemigo atropella con todo. Y ahí es cuando somos más carne que espíritu. Entonces, si le vamos rienda suelta a la carne, nos va a desviar. Hay algunos que se desvían y no vuelven más. Hay algunos que se desvían, pasan años y vuelven. Pero hay algunos que están firmes y luchan y luchan y luchan y se mantienen a raya. Es por ello tan importante utilizar la armadura de Dios. Ustedes la han visto, la han leído, ¿cierto? Que nos proporciona en el libro de los Efesios. Fíjense, lean Efesios 6:17, búsquenlo por favor. Efesios 6:17. Efesios 6:17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nos vamos a quedar con el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación, el apóstol Pablo explica que toda la armadura es para las batallas, ¿cierto? Para las batallas espirituales, ya que Satanás busca destruir la seguridad de la salvación con sus argumentos de duda y desánimo. También lo he explicado siempre en las prédicas y también lo explico también en los estudios. La guerra está en la mente. Satanás se mete en tu mente, en tus emociones, en tus pensamientos. ¿Para qué? Para hacerte dudar. Como lo dije anteriormente, busca destruir, ¿cierto? Tu seguridad de salvación, ¿cierto? Con argumentos de duda y con desánimo. Entonces te mete en la cabeza cualquier tipo de situaciones, ¿cierto? Y ahí es cuando nosotros tenemos que luchar. Es por eso que tenemos que tener el yelmo de la salvación. El yelmo es un casco. El casco de una armadura de un guerrero, de la armadura de Dios, ¿cierto? ¿Por qué el casco? Porque nosotros estamos en ese yelmo, nosotros podemos luchar contra toda contaminación que Satanás quiera poner en nuestra mente. Cuando Satanás no puede poner cosas en nuestra mente, nosotros vamos, ¿cierto?, de victoria en victoria. Pero ¿qué pasa Y cuando dejar Satanás, pero qué pasa cuando Satanás coloca, ¿cierto?, todas esas cositas en nuestra mente? Empezamos a dudar, empezamos a creer que no somos tan buenos, que no somos tan hijos de Dios, empezamos a creer que no somos dignos de ir a la iglesia, que no podemos orar porque el Señor nos va a escuchar. Entonces ahí es cuando más debemos orar, ahí es cuando más debemos visitar la iglesia, de cuando más debemos congregarnos. ¿Por qué? Porque estamos siendo débiles y Satanás lo único que quiere es destruirnos. Ustedes ya saben, el Satanás vino a qué? A hurtar, matar y destruir. Jesucristo vino para qué? Para darnos vida y vida en abundancia. Recuerden, cuando el apóstol Juan
con su hermano, ¿cierto? Jacobo, y fueron a una ciudad, ¿cierto? Con todos los apóstoles y no lo querían recibir. ¿Qué le dijeron a Jesucristo? ¿Quieres que descendamos fuego para que consuman, ¿cierto?, la ciudad? ¿Y qué le dijo Jesucristo? ¿Ustedes no saben de qué espíritu son? ¿No saben de qué espíritu son todavía? Yo no vine para condenar, vine para salvar. Entonces ahí está la diferencia. Nosotros, amados hermanos, siempre creemos que se nos mete en la cabeza que el Señor nos está condenando. No, nuestro Señor Jesucristo nos vino para salvar, para darnos oportunidad tras oportunidad, para perdonarnos. Y a través de miles de fallas que tengamos, Él nos va a perdonar siempre. Y ahí es cuando tenemos que reflexionar qué es lo que significa la cruz. Muchas veces nosotros no dimensionamos en la profundidad del significado de la cruz. El Señor no te va a abandonar así como así. No te va a abandonar ni por uno, ni por 10, ni por 20 pecados. El Señor va a luchar para que tú cambies, para que ganes esa lucha ahí en la mente. Bien, otra de las aristas es que significa que el ser humano tiene la libertad tanto para hacer el bien y como para hacer el mal. Primeramente, todo lo que fue el preámbulo fue para explicar a lo que vamos ahora, que es el libre albedrío. Satanás se mete en tu mente, muchas veces nosotros estamos conscientes, pero igual hacemos el mal, ¿cierto? Tenemos armadura, tenemos armas, ¿cierto?, para combatir todo esto. Pero tenemos la libertad de escoger. Es el libre albedrío, tenemos la libertad de escoger. Nosotros tomamos la última decisión, tanto para hacer el bien, el mal. Miren, vamos a Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30. Si estoy hablando muy rápido, me avisan. Deuteronomio capítulo 30, versículos 14, 15 y 19. Deuteronomio capítulo 30, versículos 14, 15 y nos saltamos al 19. Lo voy a leer. Dice, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Fíjense lo que dice el 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Acá hay dos cosas. El Señor pone en tu camino el bien y el mal, porque la vida es así, el mundo es así. Recuerden, ¿quién es el príncipe de este mundo? Satanás, ¿cierto? Por ende, va a haber oposición, más a los hijos de Dios. Así que no creamos que la vida es de color de rosa. Van a haber oposiciones, van a haber problemas, van a haber de todo tipo, pero tenemos que luchar. Entonces, delante de nosotros está puesta la bendición y la maldición, la vida y la muerte. ¿Y qué es lo que dice? Escoge tú. Nosotros debemos escoger. ¿Y cómo debemos escoger? El camino del bien, el camino del Señor. ¿Para qué? Porque hay una promesa, para que vivas tú y tu descendencia. Por eso es que cuando le llaman, oh Jesús, hijo de David, ¿cierto? O hijo de Abraham, y empiezan a nombrar. ¿Por qué? Porque Dios de descendencias. Entonces tú tienes que escoger bien. Tú, escoge tú. Escoge bien para que vivas tú y tu descendencia, tus hijos y los hijos de tus hijos. Porque si uno escoge mal, muchas veces no vamos a saber cómo enseñarle a nuestros hijos, a nuestra descendencia. Y va a haber un perecedero, pero también de descendencia, valga la redundancia. Tenemos, amados hermanos, que escoger el bien. ¿Y cómo escogemos el bien? Entendiendo la palabra del Señor. Caminar bajo su voluntad. Porque muchas veces podemos leerla y la podemos entender, pero a lo mejor no la aplicamos. Entonces, eso hace la tarea al 50% y nosotros la tenemos que hacer al 100%. Miren, ahí mismo en Deuteronomio, pero el capítulo 11. Capítulo 11. Versículos 26 al 28. Amén. Amén. 26. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición.
la bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartéis del camino que yo os ordeno para hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Amén. Muchas gracias, mi hermana Alejandra. Entonces, acá, ¿qué es lo que dice el Señor? Como leyó nuestra hermana Alejandra, que pone delante de nosotros la bendición y la maldición, pero dice, ojo, si oyereis, la bendición es que si oyereis los mandamientos de Jehová. Entonces, ¿cómo lo vas a oír? En ese tiempo, si oyereis, porque todavía no había nada escrito, ¿cierto? Pero ahora lo tienes escrito. Inclusive te metes a YouTube y lo tienes hasta un libro. O sea, no hay forma de no leer, no hay forma de no saber. Tienes el computador, tienes el celular, tienes las Biblias con letras grandes, chicas, súper grandes. Entonces, no hay forma de perdernos, ¿cierto? Entonces, nos pone la bendición y la maldición, pero te pone la bendición si tú sigues los mandamientos de Jehová, o sea, si somos obedientes, en realidad si estamos caminando bajo su voluntad. Recuerde, el Señor puso los ojos sobre los justos de esta tierra, no de los perfectos, sobre los justos. ¿Y los justos quiénes son? Los que hacen la voluntad de Dios, no los oidores. Los oidores somos todos, pero los que ejecutan la palabra de Dios son muy pocos. Eso hace la diferencia. Y dice, y la maldición también la puso, ¿para qué? Para los que no oyen los mandamientos de Dios. Yo los puedo leer, pero no los puedo aplicar. No estoy oyendo. Así de simple. ¿Y qué es lo que trae eso? Trae muerte. ¿Por qué? Porque uno se aparta del camino de Dios y uno va en pos de dioses ajenos. O sea, pone otras cosas como dioses. Dinero, muchas veces los trabajos, y un sinfín de cosas. ¿Y eso qué es lo que es? Muerte espiritual. Entonces, lo dijo nuestro Señor Jesucristo. El que no recoge conmigo, desparrama. El que no es conmigo, es contra mí. Así de simple. Dos caminos, el bien y el mal. No se anduvo por las ramas. Lo dijo dos veces. El que no es conmigo, contra mí es. El que no recoge conmigo, desparrama. Dos caminos, no hay ninguno más. Miren, vamos a 1 Corintios. 1 Corintios, capítulo 10. 1 Corintios, capítulo 10, versículos 23 y 24. Pastor, le dijo el capítulo, ¿cuánto? ¿23 y 24? Eh, capítulo, capítulo 10, versículos 23 y 24. Ah, 22. Amén. Amén. ¿Lo leo, no? Sí, dele nomás. Dice, todo me es lícito, pero todo no me conviene. Todo no me conviene. Todo me es lícito, pero todo no me edifica. Dice, ninguno busque su propio bien, sino el de otro. Amén. Muchas gracias, mi hermano Pablo. Fíjense, ¿qué es lo que leyó nuestro hermano Pablo en 1 Corintios 10, 23 y 24? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Vamos a llegar hasta ahí. Entonces, yo puedo hacer todo, porque es mi libre albedrío, es mi libre elección. Pero ojo, no todo me conviene. Todo me es lícito, yo puedo hacer lo que yo quiera, pero no todo edifica. Nosotros tenemos que hacer lo que nos conviene y lo que nos edifica. ¿Y qué es lo que es eso? Hacer la voluntad de Dios. Y ojo, cuando hacemos la voluntad de Dios, el Señor somos libres de igual forma. La gente tiene miedo de hacer las cosas de Dios como una obligación. No, el Señor nos liberta de la esclavitud, nos liberta de Satanás para ser libres, pero seamos libres haciendo la voluntad de Dios. Y fíjense, en el 24 dice, ninguno busque su propio bien sino del otro. ¿Por qué? Porque siempre nos saltamos ese versículo. Nosotros tenemos que estar siempre amando a nuestro prójimo, porque cuando se acercaron y le dijeron, ¿cuál es el mayor de todos los 10 mandamientos? Jesucristo dijo fácil, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Cierto? Ese es el primer mandamiento. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí resumió los 10 mandamientos. Entonces, amados hermanos, muchas veces nosotros tenemos que menguar para que crezca el Señor.
Muchas veces nosotros tenemos que dejarnos a nosotros a un lado y preocuparnos de nuestro prójimo, porque nosotros conocemos la palabra de Dios. Y si maduramos en la palabra de Dios, se van a dar cuenta que el Señor siempre nos va a estar protegiendo, nos va a estar cuidando, pero nos lleva a que nosotros también tenemos que predicar la palabra y tenemos que ayudar a los demás. Y esto, amados hermanos, nos da el libre albedrío, nos lleva a tomar decisiones, pero no todas son correctas, no todas edifican, ¿cierto? Eh, Hay una palabra que dice, hay caminos que parecen de vida, pero su final son caminos de muerte. Entonces, no todo lo que ve, no todo lo que brille es oro, amados hermanos. Por eso es mejor caminar con los ojos de la fe y no por vista. ¿Por qué? Porque por la vista vemos todo lo malo o bien vemos todo lo que nos seduce. Pero los ojos espirituales, la vista espiritual, te muestra el camino correcto y es un camino estrecho, no es un camino ancho. El camino ancho entran todos los que en realidad no quieren hacer la voluntad de Dios. Miren, vamos ahí mismo a 1 Corintios, pero ahora un poquito más atrás, al capítulo 6, versículo 12. Fíjense lo que dice ahí. 1 Corintios 6, 12. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, ojo, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ahí vemos una persona madura que en realidad puede presentarse todos los tipos de tentaciones, claro, y es mi decisión si me domina Satanás o le hago caso a Dios. Amo a Dios, en realidad hago fluir mi carne. ¿Qué es lo que fluye en mi vida? ¿El Espíritu Santo o mi carne? ¿Quién gana la lucha? Entonces, eh, yo no me dejaré dominar, dice la palabra, por ninguna de las tentaciones, no me dejaré dominar, ¿cierto? Por mi carne, no me dejaré dominar por Satanás, por esas entidades demoníacas que muchas veces nos contaminan. La decisión siempre es nuestra la decisión. Pero ojo, si nosotros no estamos apegados al Señor, aunque nuestra decisión sea la de nosotros y sepamos que está malo lo que está haciendo, si nosotros somos más carne que espíritu, va a ganar la carne y igual vamos a hacer lo malo, así como lo decía Pablo. Hago lo que no quiero, porque muchas veces nos contaminamos. Hay que caminar bajo la voluntad de Dios, ¿para qué? Para que seamos más espíritu que carne, para que nuestras decisiones sean buenas y nuestro libre albedrío sea correcto. Ahora, cuando uno dice, no me dejaré dominar por ninguna, cuando todo es lícito, ¿y cuáles son esas? Ojo, ¿cuáles son esas? ¿Por qué? Porque hace un momento les hablé que hay caminos que parecen perfectos, pero su final son caminos de muerte. Y ojo, y acá sí que voy a entrar un poco en camisa de 11 varas, y no hay, y, y yo creo que no hay punto medio acá. ¿Por qué? Porque parecen que, confunden libertad de Dios con libertinaje, y muchas veces en el ámbito cristiano. Entonces nosotros tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, ¿por qué no me dejo dominar? Les voy a decir unos pasajes bíblicos de los cuales no nos tenemos que dejar dominar, que parecen buenos, pero al final son caminos de muerte. Vamos al libro del profeta Amós 3:3. Amós 3:3. El que tiene lo lee. Amén. Amén. Amós 3, versículo 3, ¿cierto? Correcto. Dice, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Amén. Entonces, amados hermanos, cuando tú en realidad estás buscando del Señor, el Señor te ha dado sabiduría, el Señor te ha dado madurez, y ves que las cosas no están correctas, tú puedes seguir al lado de una persona, le puedes dar consejos, la puedes aconsejar, todos,
pero nunca, siempre va a haber algo, ¿cierto? Entonces, es como el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. No, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Yo creo que no, ¿cierto? Eh, Porque los hijos de Dios, si usted se da cuenta, los hijos de Dios andan con los hijos de Dios. Las personas que en realidad están bajo otros caminos, no sé, no eran compatibles, ¿cierto? Es por eso muchas veces también, amados hermanos, que eh, el sacerdote Esdras, ¿cierto? En su libro de Esdras, obviamente, ahí sale también, explica que cuando volvieron del cautiverio, él les volvió a enseñar la palabra de Dios, porque en realidad la Torá, ¿por qué? Porque en realidad las leyes de Dios, porque en realidad era un pueblo, volvió el pueblo de Dios cautivo, pero casado con mujeres paganas o viceversa, ¿cierto? O hombres o mujeres israelitas casadas con hombres paganos, pero el Señor no quiere ese tipo de confusiones. ¿Por qué? Porque al final, en realidad, no es compatible. Hay una contaminación de todas formas, ¿cierto? No es la misma idea, no es los mismos pensamientos, van a tener problemas, va a costar un mundo, va a costar un mundo, amados hermanos. Por eso, bueno, ¿cierto? Todo es lícito, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero no todo edifica. Lamentablemente, amados hermanos, y pasa mucho. Y nosotros, voy a utilizar una palabra que es fuerte, nosotros normalizamos lo anormal. Satanás ha estado tejiendo una telaraña muy, pero muy fina, que normalizamos lo anormal. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, la palabra de Dios dice, ¿cierto? Acá, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. También habla de los yugos desiguales. Entonces, amados, cuando uno conoce la palabra de Dios, y voy a hablar de matrimonio, de lo que sea, pero es un ejemplo más vivo, de un matrimonio. ¿Qué pasa cuando conoce a una muchacha? O viceversa, po. Véalo como del punto de vista que quiera. Pero uno es cristiano y el otro no. El otro sabe las leyes y el otro no. Amados, en realidad es un problema. ¿Por qué? Porque no tienen el mismo pensamiento. Y uno sufre más que el otro, porque el otro quiere que la otra persona conozca a Cristo y a lo mejor la otra persona no lo quiere hacer. La otra persona a lo mejor va a ir todos los días a la iglesia y la otra persona no va a ir nunca, o le va a costar, van a tener problemas. ¿Por qué? Porque como lo dice la palabra, es más fácil, ¿cierto?, que lleguen a Cristo dos personas que no conocen y juntas conozcan, que uno sí y el otro no. Pero todo se puede, pero esas personas que dicen, no, si yo al final lo voy a terminar convenciendo, ojalá, ¿cierto? Nadie dice que no se puede. Con oración todo se puede, pero de que vas a pasar dolores de cabeza, vas a pasar dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque no te estás ajustando a lo que es la palabra del Señor. Y lamentablemente al que le cueste entender es así, y acá está la palabra y está escrita. Por ejemplo, Levíticos 19:28. Levíticos 19:28. Levíticos Levítico 19:28. cuánto? ¿Ah? Levítico 19:28. Correcto. Amén. Y no haréis rasguño en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguno, yo Jehová. Amén. Entonces, amados hermanos, acá habla literalmente de lo que hoy día llamamos los tatuajes. Eh, lamentablemente, miren, yo tengo tatuajes, pero cuando no conocí al Señor, te lo estoy declarando. Pero allí, cuando chico me gustan mucho los tatuajes, inclusive cuando chico con lapicera me rayaba y quería tener tatuajes, quería ser mayor de edad para ponerme tatuajes. Pero resulta que después conocí a Cristo y me quería borrar, hermano. ¿Por qué? Porque conocí a Cristo y leyendo, claro, no era compatible todo lo que estaba haciendo, pero ya había un tiempo de que, por ejemplo, siendo cristiano, no lo hice más y tuve que arrepentirme de todo corazón ante el Señor, ¿cierto? Para no hacer mal estas malas prácticas. Pero resulta que también hay cristianos que tienen tatuajes y se lo hacen y dicen que no, que es una revelación. Entonces, ya estamos tergiversando. Hay caminos que parecen rectos, pero al final son caminos de muerte.
¿Dónde sale eso que sí se puede? ¿Dónde sale eso? Que la Biblia te tiene que confirmar la Biblia, ¿cierto? Entonces, cuando en realidad sale una lectura que borra en otro lado, entonces el libro está malo, ¿cierto? Todo es compatible, todo se mantiene, la palabra de Dios no varía. Entonces nosotros tenemos que decir, todo me es lícito, pero no todo conviene, ¿cierto? Es como cuando le dicen, tú puedes hacer eso, pero no debes. Muy distinto, ¿cierto? Entonces, a eso se refiere y lamentablemente muchos cristianos caen en eso. Ahora, si alguien lo ha hecho, ya voy a dar otra explicación para que no herir sentimientos, no herir sensibilidades. Levítico ahí mismo, 19, pero el versículo 31. Dice, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándonos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Fácil, sanadores, videntes, la señora del tarot, los horóscopos que parecen tan inofensivos en el periódico y muchas otras cosas más, ¿cierto? Esos los hermanitos que sanan, bueno, los sanadores, ¿cierto? No, si son hombres de Dios, pero esa no es la vía. Entonces, amados hermanos, hay caminos que parecen rectos, y sigo lo voy a repetir, pero su final son caminos de muerte. ¿Por qué? Porque el diablo es seductor, el diablo te engaña, es el gran engañador, el diablo tergiversa todo. Entonces, nosotros, amados hermanos, si somos cristianos, tenemos que ser cristianos firmes, no religiosos, no estructurados, pero libres para caminar bajo la voluntad de Dios, que es muy distinto. Miren, vamos un poquito más adelante, en el libro de Deuteronomio 22:5. 22:5. 22:5 dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios, cualquiera que esto hace. Ya, eh, para que, para que empecemos a despejar la duda. No es que una mujer hoy en día se coloque un pantalón y eso está pecando, porque lo que dice Deuteronomio, no. Acá se está refiriendo, ojo, a a la travestismo, a la homosexualidad, todo eso. Cuando se empieza a cambiar eh, el- la naturalidad, ¿se me entiende? No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación, y lo vemos también en el Apocalipsis, cuando habla, ¿cierto?, de fornicación, habla de mentiras, habla de inmoralidad sexual, habla de homosexualidad, habla que es una abominación, y también lo pueden ver en los libros de Romanos y cualquier cosa que hable de la contranaturaleza. Es abominación a los ojos de Dios, quieran verlo o no quieran verlo. Ahora, la pregunta que siempre me han hecho, amados hermanos, y siempre me la hacen, donde he estado me la hacen. Me dicen, ¿tú vas a la iglesia? Sí, ¿eres pastor? Sí. Y empiezan a hacerte un par de preguntas. Primero siempre empiezan por lo del dinero, ¿cierto? El diezmo, la ofrenda, todo eso. Y lo segundo, la pregunta del millón. Siempre me preguntan, ¿usted dejaría entrar a su iglesia unos homosexuales? Pero por supuesto que no hay que dejarlo entrar, si somos hijos de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Que, por ejemplo, a esas personas esos son los que más necesitan ayuda. Pero ¿cuál es la diferencia? No solamente de un homosexual, no solamente de un travesti, no solamente de una lesbiana, no solamente de cualquier persona que esté en inmoralidad sexual. El tema es que uno quiere arrepentirse de corazón. ¿Me entienden? Porque si yo voy y no me quiero arrepentir, voy a seguir siendo lo mismo. ¿Cierto? Entonces nosotros tenemos que buscar personas en realidad. Si tú quieres ir a la iglesia, es porque no es por moda, no es por un momento de emoción, es porque tú necesitas de Dios. Cuando tú necesitas de Dios es porque te quieres arrepentir, porque quieres nacer de nuevo. Entonces a esas personas hay que enseñarles a las que no saben, porque tienen una necesidad, por eso van a una iglesia. ¿Cierto? Entonces nunca hay que negarles la entrada, pero también hay que explicarles cuál es
significado, y no solamente a los que están en inmoralidad sexual, sino que a todos, ¿cierto? Todos, al asesino, al ladrón, a todos, al enfermo, a todos. Hay que nacer de nuevo, hay que caminar bajo la voluntad de Dios si quiere haber un cambio. Si no, estamos gastando el tiempo. Miren, ahí mismo en Deuteronomio 24:16, capítulo 24, versículo 16. Amén. Amén. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Amén. Ahora acá se separan dos cositas. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Libre albedrío. Cada uno es responsable de sus actos. ¿Cierto? Hay padres que le enseñan Pastor, desde... pastor, Dígame. antes que siga adelante, Sí, en cuanto a lo que dijo usted de que cuando llegaba un homosexual, un lo que sea, sí, a la sí, iglesia, sí, sí. sí tenía que ir con un convencimiento de arrepentimiento. Mm, Yo vi muchos casos en que pasaba mucho tiempo en el cual seguían yendo a la iglesia y el Espíritu Santo, que es el único que convence de pecado, ya caían rendidos a los pies de Cristo. Pero claro. es un proceso, no es un Correcto. oye, ya llegué a la iglesia y arrepiéntete. No, no. A lo que yo me refería, y buena pregunta, hermana Nani, es lo que es que me dice. Porque para todos, ojo, como lo dije, no solamente para una parte de la inmoralidad sexual, sino para una parte que nosotros tenemos, para la persona que le gusta robar, también es un proceso, no va a dejar de robar de la noche a la Sí, mañana. Para una persona que es asesino, le pican las manitos por agredir a alguien, ¿cierto? Hasta la muerte, ¿cierto? Porque ya no siente miedo. Entonces, eh, para todo es un proceso. A lo que yo me refería, y disculpen, que a lo mejor no me supe explicar, que como lo dice la hermana Nani, es un proceso. Pero es un proceso, ¿por qué? Vamos a ir netamente a esta palabra. Cuando vienen dos personas y dicen, queremos ir a la iglesia, ¿cierto? Porque tengo esta desviación, o tengo esta condición, como quieran llamarlo. Hay que explicarle, claro. Uno va a la iglesia, ¿por qué? Porque uno necesita una necesidad de Dios, ¿cierto? ¿Cuál es la necesidad? A lo mejor la persona no sufre de su condición, ¿cierto? A lo mejor su problema es otro, ¿cierto? Porque la persona está buscando solamente a Dios. Entonces, claro, el Señor es misericordioso, hay que explicarlo. Siempre a ser misericordioso. También el Señor también se rige no de requisitos, pero sí de obediencia. Y una de las obediencias es dejar esos malos hábitos. Entonces, yo sé que no lo va a dejar de la noche a la mañana, pero hay que explicárselo, porque ¿qué pasa? A lo mejor va a estar, como lo dije anteriormente, estar muy arrepentido, de paréntesis, pero si no está dispuesto a caminar bajo la voluntad de Dios, Dios es misericordioso, ¿sí? Pero ¿qué pasa después? Va a seguir abriendo puertas. Entonces, es como, no podemos engañar a la gente. Sí, el Señor te va a bendecir, pero tú también tienes que poner de lo tuyo. Porque si no pones de tu parte, claro, el Señor es misericordioso y te va a dar una oportunidad, dos oportunidades, tres oportunidades, pero va a llegar el momento en que tú no vas a ver la mano de Dios y tú vas a decir que Dios no te ama. No, no es así. Es porque tampoco tú pusiste de tu parte, tampoco tú pusiste de tu voluntad, tú dejaste que Satanás te esclavizara y abriste puertas y por eso estás totalmente contaminado que no te puedes arrepentir de corazón y no pueden hacer de nuevo. Pero como dice usted, es un proceso, pero hay que explicárselo. ¿Por qué? Porque uno, como le decía anteriormente, uno no puede cerrar las puertas en la nariz a la gente, a nadie. Todos hemos sido pecadores, pero todos hemos pasado por un proceso y también nos han enseñado y nos han explicado. ¿Pero por qué? Porque muchas veces, lamentablemente, hay iglesias que cierran la puerta a estas personas. Es como que si tuvieran lepra y no, necesitan de nosotros, necesitan de Dios, o sea, nosotros para ayudar a enseñarles la palabra, pero lo que ellos necesitan es conocer a Cristo. Pero si les cerramos las puertas, ¿cómo van a conocer a Cristo? Entonces, a eso es lo que voy yo, explicarle, enseñarle, y no solamente a las personas que están involucradas en la inmunidad sexual, sino que también al ladrón, al asesino, al que miente, al que le roba ¿cierto? La platita a la abuelita, todos.
todos, para todos es un proceso y para todos hay que enseñarle y decirle la verdad. Decirle la verdad que muchas veces nos tratan de muy cuadrados. Tú no pones de tu voluntad. Si tú no naces de nuevo, si en realidad no estás en obediencia, es las puertas abiertas y a lo mejor se demora en llegar la bendición, se demora en llegar el milagro, se demora en llegar muchas cosas. ¿Por qué? Porque está siendo contraproducente a lo que Dios quiere. Entonces, muchas veces, como lo digo siempre, ponemos a orar, ¿cierto? Cuando tenemos el problema acá encima. Pero, ¿por qué no oramos todos los días, en la madrugada, a media tarde, en la noche? ¿Por qué no ayunamos? ¿Por qué no hacemos vigilia? ¿Por qué no estamos unidos todos? Combatiríamos a Satanás más fácilmente y más fácilmente nos doblegaríamos las rodillas para amar a Dios limpiamente. Pero si no hacemos todas esas cosas, estamos siempre chocando contra algo, en oposición. Nos va a costar un poquito. ¿Por qué? Porque no estamos echando completamente la palabra de Dios. ¿Se me entiende lo que quiero decir? Entonces eso es para todos, me incluyo. Cuando nosotros no estamos caminando bajo la voluntad de Dios, y no nos podemos engañar nosotros mismos si nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Inclusive, yo siempre lo digo un ejemplo. El ladrón no conoce a Dios, pero cuando roba, ¿por qué arranca de los carabineros? Porque sabe que hizo algo malo. En su conciencia no conoce a Dios, no es necesario conocer a Dios para saber que hizo algo malo. Entonces, amados hermanos, nosotros como cristianos sabemos lo que es malo y lo que es bueno. Por eso no tenemos que engañarnos nosotros mismos. La palabra lo dice, examinaos a vosotros mismos si estamos en la fe. Entonces, tenemos, amados hermanos, que ayudar a los que necesitan, a los olvidados, porque esa fue la gran comisión. Entonces, tenemos, amados hermanos, que nosotros fortalecernos en Cristo Jesús para también ayudar, así como nosotros nos ayudaron, tenemos que ayudar a los demás, a los que no conocen la palabra, a decirles, ¿sabes qué? Todo te es lícito, pero no todo te edifica. Todo te es lícito, pero no todo te conviene, porque yo lo viví. Yo me fui por otro camino y caí, choqué, todo, hasta que Dios nuevamente me restauró, me paró, y ahora vi lo que es bueno. No quiero que te pase lo mismo. Tú le empiezas a enseñar. Entonces, de eso se trata el Evangelio, ¿cierto? Porque nadie nace sabiendo, sino que también a experiencia, a coscorrones, a tropiezos, vamos aprendiendo, ¿cierto? Ahí, ¿se entendió? Sí, sí, se entendió, ¿cierto? ¿O no? Entonces, con lo que dijimos hace un momento, Amén. Deuteronomio 24:16, ¿cierto? Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado. Eso quiere decir que cada uno es responsable de sus actos. Acá, pero acá lo quiero separar en dos cosas. Hay padres que le enseñan la palabra de Dios a sus hijos, pero llega un momento que los hijos dejan de ser pequeños, son adultos y también tienen que tomar decisiones. Uno como padres les enseña, les trata de direccionar lo mejor posible, pero llega un momento que la persona, el hijo, se vuelve adulto y tiene que tomar decisiones. Y nuestras experiencias no pueden ser las experiencias de nuestros hijos. Todos tenemos experiencias diferentes. Me cuesta llegar a este punto porque tengo un hijo que todavía es adolescente, va a entrar en la adolescencia. Le queda, ¿cierto? Por tomar decisiones propias, ¿cierto? Decisiones fuertes, pero hago lo mejor posible para que esté bien encaminado en la palabra del Señor. Pero cuando le toque tomar decisiones, yo tengo que quedar tranquilo que le enseñé la palabra de Dios, mi esposa le enseñó la palabra de Dios, y él ya va a saber lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, él va a ser responsable de sus actos. Esto es el punto uno. Ahora, el punto dos, ¿qué pasa cuando nosotros eh, ya somos cristianos o no somos cristianos, pero en nuestra casa nos enseña la palabra de Dios? ¿Cómo crecen nuestros hijos? Mal, tibio. Entonces, ¿qué te va a decir el Señor? Bueno, no le enseño. Es cuando nuestra culpa. ¿Por qué? Porque nosotros somos los guardas de nuestros hijos. Y nosotros, lo dice el libro de Deuteronomio, nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. O sea, hasta los abuelos tienen que enseñar. Entonces, amados, como les dije anteriormente, hay caminos que aparecen rectos, pero al final son caminos de muerte. Tenemos que caminar bajo la voluntad de Dios. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Yo puedo hacer lo que quiera, pero hay cosas que no debo hacer. Pero soy libre en el Señor para hacer lo que Él quiere que yo haga. Entonces siempre vamos a estar ganando con el Señor.
Siempre tenemos nuestro libre albedrío. Tomemos las buenas decisiones para que vivamos nosotros y nuestra descendencia. Miren, dos pasajes bíblicos para terminar. Gálatas 5:9. Gálatas 5:9. Un poco de levadura leuda toda la masa. Fácil como esa, tan fácil como esa línea. Cortito, justo y preciso. ¿Qué es lo que dice acá la palabra? Un poco de contaminación, echa a perder todo lo bueno que has hecho. ¿Por qué? Un poco de contaminación, abriste un poquito la puerta. Entró Satanás, mató, hurtó y destruyó. Por eso, amados hermanos, a Satanás le hace falta que tú abras un poquito esa puerta. Saca del camino. Un poco, un poco. No tienes que pecar todos los días, es solo un segundo. Como falta un segundo, un momento para que te arrepientas, también lo es para Satanás. Ojo, hay un enemigo que no descansa, que está atento, sabe, que espera, que tiene mucha paciencia, que nos conoce, pero no conoce nuestro corazón, conoce nuestras debilidades, pero no nuestro corazón. Y para terminar, Primera de Pedro, capítulo 2. La primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 15 y 16. Y acá engloba todo lo que hemos estado hablando del libre albedrío. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero como los que tienen la libertad, o sea, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Voy a repetir, porque esta es la voluntad de Dios, haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Testimonio, ejemplo, como libres de los hombres insensatos, ojo, disculpen, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. O sea, libertinaje en vez de libertad, sino como siervos de Dios. Siguen hablando de testimonio y ejemplos. Voy a dar un caso. Una vez fui a visitar a un pastor amigo, en otra ciudad. Y ese pastor amigo, pero acá en la región, la segunda región, pero en otra ciudad. Y ese pastor amigo me dijo, acompáñame porque justo tengo una reunión de pastores en esta ciudad y van a venir hartos pastores. Y yo dije, no, me da plancha, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer yo? No, acompáñame. Vamos, vamos. Fuimos, él me invitó a la reunión y justo en su iglesia. Así que están hartos pastores, ¿cierto? Me sacó y yo ahí. Y me llamó la atención, y que Dios me disculpe, no es murmurar ni tampoco estoy hablando mal de un siervo, pero me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque esto es para todo entra por la vista, todo entra por la vista. Y me hace mucho recordar esta palabra, la que estamos hablando. El pastor, yo creo que tenía una buena edad, yo creo que ya era hasta, yo creo, ¿cierto? Pero era muy jovial, y en esa jovialidad, por decirlo así, no sé si está bien la palabra, eh, ya remángalo, se remanga las mangas. A mí igual me gusta andar con las manos remangaditas. Pero resulta que está lleno de tatuajes, aros, un peinado que usan los lolos, ¿cierto? Bien corto acá y unas mechas por acá, para allá, para. Y resulta que era uno de las cabezas de ahí. Y claro, ¿cuál es, bueno, independiente de todo eso, cuál era qué es lo que estamos, qué es lo que estamos enseñando? ¿Qué es lo que estamos enseñando? Eh, que tú puedes hacer lo que quieras y da lo mismo, pero las cosas de Dios no da lo mismo. Disculpen lo que voy a decir, pero tampoco hay que andar todo el día con corbata, con saco, ¿cierto? Eh,
mal todo el día, no. Pero nosotros somos ejemplos, amados hermanos. Ejemplos. Somos ejemplos para las demás personas. Nosotros todo entra por la vista, porque si vamos a hacer igual que lo mismo, solamente la única diferencia que hacemos es hablar la palabra de Dios, estamos totalmente equivocados y errados del camino. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo lo puedo hacer, pero no todo se debe. Tenemos, como dice la palabra, hacer callar a todos los pecadores con el ejemplo y el testimonio, amados hermanos. Con eso, no confundamos. No, que el Señor me dio una revelación, así que yo puedo hacerme todo lo que quiero. No, no, o sea, en realidad, la verdad no es tan así. Porque acá, como lo dice la palabra, podemos ser libres, pero libres en Cristo, con amor, ejemplo, testimonio, no como libres para hacer libertinaje. Ojo con eso, con eso. Entonces, nosotros como hijos de Dios debemos dar testimonio, debemos dar ejemplo eh, a todas las personas que nos conocen. Imagínense no sé, que vengan unas personas a ustedes mismos, ¿cierto? Que inviten a un amigo, a un compañero de trabajo, a su casa, a tomar once, a almorzar, y ustedes digan, no, voy a la iglesia, yo soy cristiano hace 10 años, o hace 5 años, da lo mismo, y hable de la palabra de Dios, y de repente me llamen por teléfono y delante de las personas que quieran ir a la iglesia, que tengan una necesidad, empiecen a hablar disparate. No, no se puede, no se puede. Cuando uno conoce a Cristo, cambia todas esas cosas. El Señor te transforma, no hace un retroceso en tu vida. Y lo podemos ver en el capítulo, en el libro de Hechos, ¿cierto? En el libro de Hechos. Y me gusta mucho esa palabra, y se las voy a leer para terminar. Hechos 4:13 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Personas sabían que Pedro y Juan, ojo, eran hombres sin letras y del vulgo, o sea, ignorantes y del pueblo. No sabían hablar, se comportaban tan mal, pero se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. ¿Por qué? Porque ellos cambiaron su forma de caminar, cambiaron su forma de hablar, cambiaron su forma de vestir, cambiaron su forma de pensar. Cuando tú conoces a Cristo hay una transformación en tu vida, no hay un retroceso. No te, no te igualas o no te comparas o no te camuflas con el mundo. Tú siempre eres particular, siempre eres distinto, con ejemplo y testimonio, no siendo igual que el resto. Que el libre albedrío en realidad sea de libertad con Dios y no como un libertinaje, amados hermanos. Bueno, ese era el estudio del día de hoy. Así que no sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna opinión, puede abrir el micrófono. Pastor, Dígame, hermano segundo. mire, buenas noches. Esta clase usted la va a mandar la podría mandármela al WhatsApp Sí, para compartirla, si la grabo y la envío. No se preocupe. para poder compartirla aquí en el hogar como un devocional. Amén. Está buenísima. Ya, porque aquí igual hay un concepto errado del libre perdido. ¿Me entiende? Amén. Sí. No ¿Ya? hay problema, hermano segundo. Le toca. No sé si alguien tiene una duda. Hermano, o algo que aportar. Hermano, ante todo, bendiciones a todos los hermanos que están ahí. Buenas noches. Buenas noches, hermano Pablo. Me gustó la palabra. A todo esto fue podríamos decir, confirmación de la palabra, porque se me estuvo dando mucho en la mente hoy día el tema de la libre albedrío, no sé por qué, y ahora me entiendo el por qué. Es bueno que lo edifiquemos uno a otro, hermano. La palabra, sí, yo también he escuchado ya prédicas del libre albedrío y todo lo que habló, pero ¿sabe qué? Es bueno fortalecerse en la palabra, fortalecerse en esta área. Hoy en día, claro, confundimos la libertad con el libertinaje y